Bien, amigos, en el espacio estelar del día nos place recibir al diputado Robinson Díaz del PRM representando la provincia de Santiago. Vamos a compartir el cafecito de hoy con él. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Uchi y Carolina, un placer estar con ustedes y sobre todo compartir un café Santo Domingo, ¿verdad que sí? Sí, señor. Bueno, vamos a comenzar por lo más novedoso. Resulta, gracias, que por la proyección de los cómputos en la ADP, parece que va a ganar la oposición. Ya hemos hablado suficientemente en este programa de lo pernicioso que es que sean los partidos los que luchen dentro de los sindicatos, porque se priorizan los intereses políticos y no los gremiales. Pero independientemente de eso, resulta que hubo una coalición, que hubo una alianza de la oposición, digamos, en la ADP, y el primer boletín, que es el único que se ha dado hasta ahora, lleva una tendencia que el que observa procesos de cómputos, ¿verdad?, por tanto tiempo, sabe que es muy difícil que se revierta un 52% contra un 44%, con el 20% computado. Pero a reserva de que ocurra algo, no sé, se supone que ganaron. Y ganaron porque se unieron como 4 planchas que eran de diferentes expresiones de la oposición y se unieron alrededor de un programa. ¿Tú crees que eso le daría una lección a la oposición en general para las elecciones del 2020? Uchi, yo creo que lo más importante de todo esto es el mensaje que se está mandando. Si todo el mundo sabe, yo estoy de acuerdo contigo con el sentido de que no debería politizarse, no deberíamos nosotros tener que participar abiertamente como partido. Pero el Partido de la Liberación Dominicana hizo lo mismo, con una plancha que ellos llevaban. No, ellos tienen el control de la ADP desde hace años. Claro, pero yo creo que lo más importante de esto es que la oposición, como tú expresabas, entendiendo que si no había una unificación en contra de, porque déjame decirte que esa campaña que se montó para elegir o para esta contienda fue una campaña económica llena de influencia, de poder, manejada desde el mismo gobierno, con decirte que la sección de ayer se suspendió en la Cámara de Diputados porque había elecciones de los profesores. Sí, porque el presidente de la Cámara es el expresidente de la ADP. Correcto. Entonces, cuando tú te das cuenta... Diputado del gobierno. Cuando tú te das cuenta que se suspende la sesión de la Cámara de Diputados para dedicarse a una campaña de una elección, es completamente politizado. La enseñanza, el mensaje que podemos nosotros sacar como positivo, que a pesar de que el PRM participó activamente con una plancha, nosotros en Santiago y en todo el país asumimos a Xiomara Guante. Además de eso, o sea, la oposición entendió que si no se unificaban los criterios para salir de quién estaba, no hubiésemos tenido los resultados que tenemos hoy. Eso es importante y yo creo que cuando tú tienes un sistema en el cual el gobierno lo quiere tener todo, entonces el país tiene que empoderarse. Sí, pero eso mismo ocurre en la política nacional y no se producen esas alianzas. Lo que tiene de diferente a la que se hizo en la ADP es que fue en base a un programa. Es correcto, es correcto. Entonces, ¿tú crees que sería posible un acuerdo de la oposición con un programa, por ejemplo, un compromiso de todo para el rescate de la justicia, que se comprometan a que no van a nombrar sus jueces, sus fiscales, sus miembros de la Cámara de Cuentas, ni nada de eso? Precisamente un compromiso frente al país. Precisamente el tema que tenemos hoy tiene que ver con el blindaje triangular de la corrupción, que tiene que ver con la entramada que tiene el gobierno para cómo controlar la justicia. ¿Por qué tú le llamas así? Tú lo dijiste en la Cámara, ¿no? El blindaje. Tratamos de decirlo, pero el presidente Camacho no nos dio el turno. Y nosotros quisimos venir a este medio porque este es un programa que se ve y la gente lo escucha y le ponga atención a lo que nosotros vamos a denunciar. Y dijimos blindaje triangular de la corrupción porque el gobierno del PLD, el presidente Medina, se ha blindado en las 3 instituciones más importantes para combatir la corrupción. Tú estás hablando de Cámara de Cuentas, Cámara de Diputados y la Justicia y la Procuraduría, el Ministerio Público. Ahí, por ejemplo, yo tengo unas imágenes. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros comenzamos con una investigación
tú sabes el caso de los papeles de Joao Santana, los contratos, eso está engavetado. Nosotros comenzamos una investigación en Santiago con la Corporación de Acueductos y Alcantarillado, con una mafia que tiene, una denuncia de mafia, malversación de fondos, nepotismo. Ahí se está hablando de que los contratos que se manejan lo hace la familia del director, se está hablando de nóminas abultadas de contratos de arrendamiento, y eso ha creado una crisis en el suministro de agua potable en Santiago, porque hay un descontrol, una nómina de 83 millones de pesos mensuales. ¿En Corazán? En Corazán, una nómina que tiene más de 2.500 empleados, y nosotros comenzamos la investigación. Cuando comenzamos la investigación solicitamos al Departamento de Libre Acceso a la Información de la Cámara de Cuentas, porque en el año 2014 se había hecho una auditoría en Corazán. En el año 2014 la solicitamos y la solicitamos también al Departamento de Libre Acceso a la Información de Corazán. ¿Publicado en 4 años? No, entonces yo tengo este documento, que es importante que la gente lo vea. Ese documento que está ahí es un documento que nos remiten desde la Cámara de Cuentas, y hago énfasis en la parte rosada, donde ellos dicen que desde el 2014 a la fecha de hoy, ellos no han podido terminar esa auditoría. Que no la han terminado en 4 años. O que no la tienen disponible, que para los fines del lugar es lo mismo. Entonces, como eso se da, yo dije, pero venga acá. Pero si la Cámara de Cuentas... Pero déjame ver eso. La palabra exacta que ellos usan, sí. Así, la que está sombreada. Entonces, como eso fue en el año 2014, y yo digo, pero... si ellos no han podido terminar una auditoría o no la quieren entregar, entonces es verdad que este gobierno está blindado en cada una de las instituciones del Estado. Oigan esto, lo que dice esto. El estatus de la información por el momento es reservada. Correcto. Por lo que el interesado debe esperar que concluyan estos procesos para conocer los resultados de la referida auditoría. Lo que quiere decir... iniciada hace 4 años. Lo que quiere decir, en virtud de la Ley de Acceso a la Información Pública, que ellos se encuentran aún en un proceso interno de elaboración del reporte, porque la única forma en la que una información de esta naturaleza estaba bajo categoría reservada es porque ellos están todavía en proceso de borrador o en proceso de elaboración y como cálculos, porque de lo contrario esa información debió haber sido pública. Pero si eso se empezó hace 4 años, esa misma Cámara de Cuentas, que ha dicho que no tiene fondos para técnicos, pero tiene fondos para aumentos salariales de su dirigencia, tendría que haber tenido eso listo 4 años después. Entonces, Uchi, como hablamos de blindaje triangular, la Cámara de Cuentas, como expresaba Carolina, que es el organismo que debe investigar, hacer auditorías, verificar, y me responde de esa manera, ahí comienza entonces el primer ángulo del triángulo del blindaje de la corrupción. ¿Por qué? Porque si ellos manejan, por ejemplo, los últimos 3 años han manejado 2.115 millones de pesos. Este año solicitaron un aumento que se le hizo de 160 millones para llegar a 814 millones de pesos en este año, y apenas han entregado un solo informe. ¿Y ustedes saben cuál fue? El de la ONSA, producto del asesinato del abogado Junior. Sí. Que fue una petición que le hizo el Ministerio Público. No, pero a propósito del caso de la ONSA, hay que decir que el periódico Diario Libre publicó todos los datos de esa corrupción que había en la ONSA en el 2012, y la Cámara de Cuentas nunca se interesó en investigar. Precisamente por eso. Se necesitó que cometieran un crimen de sangre horrendo por demás, intentando callar lo que estaba pasando ahí. Exacto. Entonces, la Cámara de Cuentas, que es la institución que debe investigar, lamentablemente ha sido ineficiente, ha sido inoperante. Pero es que cuando después de la Constitución del 2010 se nombró una Cámara de Cuentas llena de políticos, en este programa lo dijimos, que nos escandalizamos, pero notamos que la sociedad guardó silencio frente a eso. Aquí ni las expresiones de organizaciones de la sociedad civil, ni la prensa, ni nadie dijo nada. Y nosotros aquí diciendo, pero miren, pusieron ahí a Licelón Marte, una activista, un cuadro político, a fulano, a mengano, a sultano, en las cortes, en la Suprema Corte. ¿Qué es esto? Uchi, pero a mí nos quedamos voceando solo aquí, de gañitando, ¿no? A mí me toca ser protagonista de la última elección de los miembros de esa Cámara de Cuentas, y todos saben cómo sucedió. Fue una entramada mafiosa en el cual se eligieron ternas, se puso de mojiganga a todo un país para entrevistarlo, y al final mandaron los papelitos, con 3 papelitos a la Cámara de Diputados, que luego fueron ratificados en el Congreso,
de una manera en el mafiosa, en el Senado, de una manera mafiosa, un Senado que costó más de 2.000 millones de pesos, esos senadores que están ahí. Entonces yo digo, cuando tú tienes una Cámara de Cuentas que está comprometida con ese blindaje, ahí ya sabemos lo que hay. Pero tú tienes entonces... De la actual Cámara, de los 5 miembros que tiene la Cámara de Cuentas, 4 son cuadros del Partido de la Liberación Dominicana. Sobre todo el presidente del órgano. Pero ese no se le conoce militancia. Pero está comprometido. Pero por sus hechos luce más comprometido que los 4 que sí son claro. del partido. Entonces tú pasas al segundo ángulo del triángulo, del blindaje triangular, el Ministerio Público de la Justicia. ¿Quién dirige el Ministerio Público? El Procurador. Otro cuadro del Comité Central del PLD. Ese señor es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, que hoy le toca elegir los jueces de las altas cortes. O sea, tú me estás diciendo, quien elige los jueces de las altas cortes, ¿quién decidirá? Mañana será quien va a dirimir los casos en la justicia. ¿Quién decidirá quiénes serán jueces? O los jueces que toca cambiar ahora, porque son pocos, es el presidente Danilo Medina, porque su antecesor, Leonel Fernández, creó las condiciones para que sea el presidente el que elija a los jueces. Que no hay forma de poniendo que no sea 8 miembros en el consejo, y en el empate agregando el al procurador, y entonces si alguien puso 8 para el empate. Para el empate elige el presidente. Y entonces si empatan, nada más elige el presidente a los jueces. Exacto. Entonces ahí entramos. Esta sociedad desempata el presidente. No. Elige, el presidente vota. Elige. Es decir... No, pero no elige a dedo el presidente. Sí, en la práctica es así. ¿Por qué? Porque formalmente él tiene el voto del presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado, el procurador procurador que lo nombra a él y él, ¿verdad? Son 4. Él asegura un empate automáticamente. Entonces, el reglamento es que si hay empate, entonces el presidente tiene un voto privilegiado. Que vale por 2. Que vale por 2. Bueno, el que hizo es el que decide él. Exactamente. En la práctica es que él toma la decisión de quiénes van a ser jueces. Es decir, el Poder Ejecutivo nombra a quienes tienen que investigarlo y juzgarlo. Correctamente. Punto. Ahí sigue entonces y terminamos el triángulo con la Cámara de Diputados. O con el Congreso Nacional. Yo me voy a enfocar en la Cámara de Diputados, que es la que yo conozco. Pero, Robinson, el Congreso Nacional se supone que es el principal organismo de fiscalización y control. Controlado en el Senado por los PLDistas. Todo el mundo lo sabe. Y en la Cámara de Diputados, en mayoría absoluta por el PLD también. Entonces, yo traje, por ejemplo, que fue lo que el presidente no me dejó expresar allá. Porque ellos... los funcionarios del gobierno andan con una muletilla, que el PRM no hace oposición, y hasta los mismos diputados... En eso tienes razón, ustedes no han hecho mucha oposición. Si usted ve esto, Uchi, se va a dar cuenta que nosotros hemos asumido nuestro rol de fiscalizador y de oposición en el Congreso Nacional. Pero lamentablemente, ¿de qué vale? Mire, este es, por ejemplo, el punto 9 en la agenda. Creo que enfoque en este punto aquí. Esto es parte de lo que es la agenda diaria. Aquí lo que dice, si lo tienen en pantalla, lo pueden frisar, por favor. Ajá, ahí está. Ok, lo voy a mover. Déjalo frisado, por favor. Muy bien. Ya. Ok, mire, aquí dice... Está bien, tú lo lees porque iniciativas, va a durar 2 horas. Ok, iniciativa para ser tomada en consideración siguiendo el orden cronológico de su depósito en la unidad de registro. O sea, en el punto 9, en la agenda que se hace todos los días, ahí se depositan todas las iniciativas que por orden cronológico se van depositando. Nosotros tenemos más de 35 iniciativas que se han depositado. Dentro de ellas, iniciativas que voy a mencionar rápidamente, como la 5320 de Wellington Arnaud, que solicitó la interpelación del ministro de Obras Públicas por algunas irregularidades. La de Ginebra Urnigal 5464 para interpelar al director de la OISOE por el tema de los contratos y la ejecución de adendas en el Hospital Regional Antonio Musa. El proyecto de resolución de Franklin Romero, que fue el que traímos aquí, y un servidor, con relación al aumento ilegal e inconstitucional de los miembros de la Cámara de Cuentas. Sí. El proyecto de resolución de Alfredo Pacheco, que con el tema del atraco a los atracadores, se buscó citar o interpelar al director general de la Policía Nacional. El proyecto de resolución de Alexis Jiménez para que se citara al ministro de Industria y Comercio para esclarecer el tema de los combustibles. Y así yo tengo una gran cantidad que ninguna... iniciativas que son del 2017, 2018. Yo tengo una que la deposité el 17 de enero del 2017, que era para investigar la denuncia realizada con relación a unas licitaciones que hizo el procurador con relación a los alimentos que se suplen en las cárceles del país. Todas están engavetadas. Mas, sin embargo, en esta agenda, iniciativas que llegaron en esta misma semana, el 1 de octubre acaba de llegar aquí,
un préstamo de 150 millones, llegó el 1 de octubre y ya está en agenda. ¿Por qué? Porque es de interés del presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, cuando tú tienes que la Cámara de Diputados es el otro organismo que debe fiscalizar, y aquí no hay ningún interés, Uchi. Entonces, nosotros hacemos la exposición, hacemos la demanda, le exigimos al presidente que la Constitución de la República es clara. Fiscalizar y legislar. Pero en materia de fiscalización, la Cámara de Diputados no ha dado señales de que le interesa combatir la corrupción. Entonces, ahí terminamos con la Cámara de Diputados, Cámara de Cuentas y el Ministerio Público. Ahí está el blindaje triangular. No hay forma de que tú puedas combatir la corrupción en República Dominicana mientras el presidente de la República tenga control absoluto de esos tres organismos. Pero entonces, mucha gente dice, sí, hay mucha corrupción, pero los que quieren llegar van a hacer lo mismo. Y como que ustedes necesitan dar señales de hacer compromisos en relación con la independencia de la justicia. Porque cuando ustedes estuvieron en el poder, que se llamaban PRD, no hay que olvidar, por ejemplo, el Procurador General de la República, que hizo un mercado de indultos escandaloso, y que pusieron Cámara de Cuentas también. No hacían esto de ahora, pero pusieron su Cámara de Cuentas. Y pusieron su Junta Central Electoral también. Sí, pero tú sabes cuál es el problema, Uchi, que nosotros no podemos seguir viviendo en comparación con lo que pasó en el pasado. No, bueno. Mira, yo no soy yo no fui parte del gobierno del No, pero yo no estoy PRD. diciendo eso. Yo estoy diciendo por qué la gente tiene motivos para dudar de ustedes. Claro, es correcto. Y, No de y la nosotros. única manera en que ustedes pueden combatir esa duda es hacer un compromiso. Sí, pero Uchi, yo creo que no es un tema simplemente de dudar en nosotros, yo creo que es un tema de un compromiso, como tú decías. Y el sistema político dominicano, lamentablemente, eso es lo que han cosechado los actores que nos han antecedido, lo que tenemos hoy. Decíamos fuera del aire que hay un grupo de compañeros míos que van para el Estadio Cibao, que quieren que le den boletas. Y tú dices, esa es la forma de hacer política. Este debe ser el sistema que un legislador debe montar, preocuparse por fiscalizar, por investigar. 41 comisiones tenemos nosotros en el Congreso Nacional, que deberían dedicarse a fiscalizar la ejecución presupuestaria del año 2017, que la entregaron ahora, y cómo se ha ejecutado el 2018, pero ya estamos aprobando el 2019, y se aprueba en el Congreso. Entonces, ¿por qué no se dedican esas comisiones a investigar la ejecución presupuestaria? Nosotros, como partido, déjame decirte, tenemos un gran compromiso, como tú dices, un gran compromiso de venderle al país que somos diferentes, que eso no lo va a comprar todo el mundo. No lo van a comprar porque la gente entiende... Depende de si los hechos están correcto, cerca o lejos correcto. Acciones, de las palabras. Acciones como la nuestra en el Congreso Nacional, Farideh Raful, Fran Paulino, un equipo de diputados que pertenecemos al PRM, estamos mandando señales claras de que no tenemos compromiso y tenemos el compromiso con el país. Tú mencionaste a las 3 secciones. Después ahí hay de todo. Ahí hay gente armado, bebido y con cuarto, y de todo. Y dueños de monopolios de transporte y todas esas cosas. Eso está dentro. Pues déjame decirte que el compromiso, Uchi, no debe ser solamente de los políticos. La sociedad, el pueblo también tiene un compromiso, porque el problema comienza el día de las elecciones. Y rifero en cantidad. Sí, el día de las elecciones es que comienza el gran problema de los políticos dominicanos, cuando la gente elige a quien no debe elegir. Bueno, muchas gracias a Robinson Díaz, diputado por Santiago, del Partido Revolucionario Moderno. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.